Muy buenas noches, Dios les bendiga. Es un placer una vez más estar delante de ustedes para juntos compartir la palabra de Dios y que el Señor nos hable en esta noche. Bueno, pues el tema es ¿de dónde somos, hermanos? ¿De dónde somos? Vamos a Lucas capítulo 13, verso 25. Dice la palabra: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Vamos a orar a Dios. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche. Nos has permitido un día más de vida y sin duda, Señor, cada día nos hablas. Que hoy, Señor, podamos asimilar tu palabra. Podamos, Señor, confrontarnos y saber realmente si estamos dentro del reino de Dios, si somos parte del pueblo de Dios, ya que pudiésemos llamarnos cristianos, pero nuestras obras nos evidencia y nos hace ver que no somos de ese reino. Señor, que hoy podamos ser confrontados para poder vivir conforme tu voluntad. Seamos dignos de alabarte, Señor, y ser llenos de tu presencia. Gracias te damos en esta noche. Amén. Bueno, pues hoy empezamos con esta pregunta: ¿de dónde somos? Y Jesús hace este tipo de contraste entre los ejemplos que va a dar y va a enseñar quién es parte del reino de Dios, cómo es ese reino de Dios, quiénes son los que están viviendo bajo el gobierno de Dios. Amén. El que no está en el reino de Dios, hermanos, sigue viviendo conforme a este mundo. El reino de Dios ya ha venido y está entre nosotros. Desde el tiempo que vino nuestro rey, el que vive en el reino, entonces se sujeta a los estatutos de su rey y se regocija de obedecerlos. Pero el que no está bajo este rey podrá llamarse cristiano, y el día de mañana este rey le dirá: no te conozco. En este tiempo, en ese tiempo y ahora también, pensamos estar en el reino, pero ese reino no es como el de este mundo. Dice la palabra, y vamos a ver algunos ejemplos que empieza a dar Jesús en el capítulo 13, verso 18 al 21. Dice la palabra de Dios: y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? O sea, Jesús está haciendo una comparación del reino de Dios y lo va a comparar con algo que para ellos es peculiar, para ellos es tradicional, para ellos es su vida. Y dice el Señor: es semejante a un grano de mostaza. Ellos eran campesinos, conocían estos granos y sabían de qué magnitud eran y para qué eran y cuánto tiempo se llevaban para poder eh, crecer. Dice: es semejante al grano de mostaza, dice el verso 19, que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo un árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Después de haber sido una semilla tan pequeña, ahora es un árbol tan grande que dice que se anidan en ellas las aves de los cielos. Algo tan pequeño, tan grande que puede ser a la larga. Y dice en el verso 20 y 21, y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Igual de la misma manera, esta levadura que se toma con 3 dedos, dice que esconde en 3 medidas de harina, siendo mayor esta harina, y dice que es fermentado de tal manera que hace efecto en esta harina. Entonces está comparando este reino que parece ser tan pequeño al principio, que no se ve, pero el que está ahí puede ver cuán grande es ese reino. Pero el que no está, mire, siempre para él va a ser insignificante, sin provecho alguno para su vida.
ya que solo desea el deleite de su carne. El que no ha visto este reino siempre lo va a ver muy pequeño. Pero este reino, a pesar de que no se ve, a pesar de que parece ser que no pasa nada, algo tan grande sucede cuando entonces las personas empezamos a creer y empezamos a vivir de acuerdo a ese reino de Dios. Vamos al verso 22 del capítulo 13 de Lucas. Dice la palabra: pasaba Jesús por ciudades y aldeas y enseñando y encaminándose a Jerusalén. De hecho, es la segunda vez que Jesús enfatiza, y Lucas lo está mostrando aquí, que va a Jerusalén. Si quisiera leer también en Lucas 9:51, dice la palabra: cuando se cumplió el tiempo en que él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Con qué perspectiva y con qué propósito Jesús iba a Jerusalén? Y los que hemos visto el contexto y vemos qué es lo que hasta ahorita viene pasando, sabemos que Jesús iba a cumplir la voluntad del Padre. Ese era el propósito. Si nosotros vemos inclusive a los discípulos, como de hecho Pedro también le dice en algún momento: Jesús, no vayas a Jerusalén, no conociendo esta voluntad que él tenía que cumplir en esta tierra. Y le tiene que decir a Pedro: aléjate de mí, Satanás, inclusive, porque quería detener ese plan de Dios que él tiene para cumplir la voluntad del Padre. Así entonces Jesús dice, va a Jerusalén y va una y otra vez cumpliendo este propósito que Dios ha establecido para hacer la voluntad del Padre. Verso 23 del capítulo 13. Dice la palabra de Dios: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué dice Jesús en cuestión de los que se salvan? Dice que se esfuercen a entrar por la puerta angosta, no ancha, ¿verdad? Esto es algo muy importante, porque entonces Jesús está poniendo algo que parece ser difícil, pero que así como este reino, así como este grano de mostaza parece ser tan pequeño, Dios, en el camino del proceso que pone en cada cristiano, Él le ayudará a llegar a la meta. Quisiera leer ahí en Mateo capítulo 7 también este texto. Mateo 7:13, dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Cómo es este camino que lleva a la perdición? Espacioso, ancho, no estrecho. Y muchos son los que entran por ella. De hecho, son muchos los que entran por ella y pocos los de que entran por la estrecha. Dice el verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino, ahora que dice, que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. A pesar de que es una puerta estrecha, que es difícil, que parece ser inalcanzable, dice que es la única que nos puede dar vida, y pocos la hallan. Pocos se esfuerzan, como nos dice Lucas. Entonces, es algo muy importante lo que Dios nos está poniendo en su palabra, y que nos está diciendo: no es fácil entrar por esa puerta. Sin embargo, Él nos da esa fortaleza, nos da su espíritu, nos da guianza para poder entrar en esa puerta que parece ser imposible. O sea, para el hombre, en sus fuerzas, pareciera imposible, pero con la ayuda de Dios es posible llegar. Verso 25 del capítulo 13 de Lucas. Dice la palabra de Dios, verso 25: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta
Y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois, que es con el texto que comenzamos. Pero también quiero leerlo en Mateo 25, lo va a decir un poquito más claro todavía. 25, verso 6. Vamos a leer hasta el verso 12. Está hablando de las 10 vírgenes, de esta parábola de las 10 vírgenes, no lo voy a leer todo, usted lo lee desde el principio, y dice el verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que los venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Una vez más, Jesús había dado una oportunidad y nos está ejemplificando el tiempo en el cual se acabe esa oportunidad en esta tierra. Hoy todavía es tiempo de preparar las lámparas. Hoy todavía es tiempo de prepararse y estar listos para cuando el Señor venga. Llegará el tiempo en que se cierre la puerta. En el tiempo de Noé también dice que se cerró la puerta y ya nadie pudo entrar, nadie pudo salvarse. Pero hoy todavía es tiempo de esa salvación tan grande que Dios está poniendo en este mundo. Regresemos al verso 26 y 27 de Lucas 13. Dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Hermanos, no se trata de saber solamente de él, de Jesús, como una historia, o inclusive hacer cosas que pudiésemos pensar que nos puede llevar a la vida eterna. No se trata de eso. Voy a leer también en Mateo, que también es muy claro, porque dice que en ese tiempo entonces habrá algo que ellos piensan que los va a poder salvar y llevar a la vida eterna. Mateo 7:21 es un texto muy conocido. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Quién le dice a Señor? ¿Quién le dice en estos tiempos aún a Jesús o al Padre Señor, Señor? Cualquier persona. Pero dice, no basta solamente con que me digan Señor, Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, aún cosas que se vean físicamente y cosas que parece ser que son de siervos que estuvieron cerca de Dios. ¿Qué dice el Señor que va a hacer? Verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, y pareciera decir, ¿cómo vas a decir Jesús que son hacedores de maldad? Si hicieron milagros, hicieron señales, levantaron, no sé, enfermos o hasta muertos, que Dios permita, pero nunca tuvieron una relación con ese Padre, nunca le conocieron, nunca supieron cuál era su voluntad. Dice el capítulo 25 de Mateo, verso 41, solamente quiero leer este texto. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. ¿Cómo les llama? Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No solamente para este diablo y sus ángeles, sino también estos que parece ser que estaban dentro, les dirá, apártense de mí. Regresemos al verso 28. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en
si solamente estoy llamando al Señor porque soy cristiano según o porque estoy en una iglesia, sino que realmente mis frutos, mi vida, tiene que testificarlo cada día, si no de nada sirve. Capítulo 13 de Lucas, verso 28. Allí será el lloro, dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿De dónde vendrán? De los 4 puntos cardinales de todo el mundo. Y estos que pasará con ellos se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Dice el verso 30, y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Entonces parece ser que algunas cosas pensamos que nos pueda llevar la delantera o creer que estaremos en el reino, pero no se trata de eso. Se trata de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Se trata del sacrificio y la obra de Jesucristo en nuestras vidas. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y por Él es que nosotros podemos tener vida eterna. Si quisiera leer también Mateo capítulo 8, en la cuestión de aquel varón centurión que tuvo más fe que aquellos que podían ver las señales y podían ver las cosas que Jesús hablaba. Solamente voy a leer del capítulo 8, verso 8. Respondiendo el centurión, y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mí órdenes, soldados, y diré a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús, mire, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. Eso es lo que busca Jesús de nosotros también. Dice el verso 11, y os digo que vendrán de muchos del oriente y del occidente, y se sentarán ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de Dios. Hablando de aquellos que parece ser que no podían entrar porque no eran, porque eran gentiles, o porque eran de otra raza, o porque no habían tenido el principio, o no habían caminado con Jesús, pero tuvieron más fe que aquellos que pudieron ver las señales, que pudieron ver el rey de este reino, bueno, el reino de Dios, no el rey de este mundo. De los lugares que menos pensamos, hermanos, y de las personas que no nos imaginamos, Dios puede tomar para su reino. Aún todavía ese rey está llamando a sus hijos, a los que serán parte de ese reino de Dios. Pero el que no conoce el reino de Dios siempre va a buscar estar en contra de ese reino, aunque diga que le conoce. Mire, vamos a Lucas otra vez, 13, verso 31 y 32. Aquí va a hablar de los fariseos, hombres que tenían celo de la palabra, hombres doctos en la palabra, pero que sus obras no eran buenas. Inclusive aquí le van a decir a Jesús, dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Conocían quién estaba ahí? ¿Conocían que Jesús iba a hacer la obra de Dios? No le conocían. Por eso lo que les interesaba a ellos era solamente el prestigio, su carnalidad, su fama, y no habían visto quién estaba ahí, quién había venido, quién iba a transformar o quién podía transformar sus vidas. De hecho, Jesús en el verso 32 le dice: id y digan a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra.
Y hablando de esa zorra, recordamos también en Lucas 9:58 que dice que las zorras tenían una guarida, ¿verdad? Tenían dónde esconderse, dónde estar. Por eso lo compara a este gobernador con una zorra. Pero él decía, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. En Hebreos capítulo 2, hablando de la obra que él está diciendo que va a hacer, que va a echar fuera demonios, que hará curaciones, y hoy y mañana y al tercer día termina su obra, está hablando de esa obra salvífica que Jesús haría. Vamos a Hebreos capítulo 2, Hebreos 2:9. Hebreos 2:9, hermanos, y 10, nada más vamos a leer estos dos versículos, dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, qué gran maravilla, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Hablando de ese plan salvífico que Jesús haría por nosotros. Entonces, ese Rey de gloria que hoy está coronado de gloria, es al cual nosotros tenemos que servir. Los que viven en el reino de Dios, entonces, viven de acuerdo a los lineamientos y a los estatutos que ese rey impuso para llevarnos a la gloria. Entonces nos tenemos que hacer esas preguntas en cuestión de dónde somos, hermanos, realmente de dónde somos. Dice en el verso 33, solamente vamos a terminar aquí, Lucas 13:33 y 35. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana, pasado mañana, siga mi camino. ¿A dónde? Seguir a cumplir la voluntad del Padre. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Dice el 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os dejará desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto lo vemos también en Mateo. Mateo 21, hermanos. Cuando Jesús entra a Jerusalén, esto se cumple. 21, verso 6. Vamos a leer hasta el 11 y dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima y la multitud que era numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de a los árboles y los tendían en el camino y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pero nosotros, hermanos, entonces, ¿cómo reconocemos a ese rey de este reino? ¿Solamente le aceptamos porque necesitamos algo? ¿Solamente deseamos que él sea nuestro rey porque queremos estar bien? Aún sería inclusive, hermanos, egoístas y solamente seguimos a Jesús porque queremos estar en su gloria, o sea, queremos estar en su reino y no nos interesan los demás. Sería egoísta de nuestra parte. Desearíamos que todos estuvieran dentro de ese reino.
Somos siervos de ese reino verdaderamente, hermanos. Esperamos que sea cumplida su obra todavía hasta el final. ¿Vivimos de acuerdo a los lineamientos de ese reino o simplemente queremos servirnos de ese reino para nuestro propio deseo? Y eso no puede ser parte del reino que vino a instituir el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos a Dios y entonces reflexionemos si verdaderamente somos del reino, cómo tenemos que vivir. Y no tenemos que dar pie a otro reino que no es el que Dios vino a instituir. Señor, te damos gracias en esta noche. Ayúdanos a vivir bajo los lineamientos del Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Rey que nos puede llevar a la eternidad. Y perdónanos, Señor, si aún todavía, Señor, nuestra carnalidad nos lleva a vivir conforme a este mundo. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.